Grandes amigos del folclore, les saluda el doctor Osvaldo Paredes, presidente de la Asociación Folclórica Latinoamericana AFLA. Y en esta oportunidad la asociación se suma a esta gran fiesta en conmemoración del Día Internacional del Folclore, por lo cual les invitamos a participar de este majestuoso evento artístico de comidas típicas realizadas por grandes exponentes de la gastronomía nacional de cada país que integra esta asociación. 17 países unidos por una misma pasión. Organiza AFLA México. Inviten a familiares y amigos a compartir este gran encuentro folclórico. Arriba el folclore nacional, arriba AFLA. El Paraguay cuenta con una rica y extensísima gastronomía típica. Algunas de las tantas te presento ahora. La cocina paraguaya nació y evolucionó de las tecnologías culinarias de los guaraníes prehispánicos, a las que solamente se incorporaron leche, queso, huevo, algunos vegetales y animales traídos por los españoles para complementar las carnes de caza y de pesca, ya que aquellos nativos, al unirse con los europeos, se volvieron un poco más sedentarios. Desde mitad de 1800 aparecieron inmigrantes de varias decenas de nacionalidades que también aportaron alguito. En un material registré 500 comidas, dulces y bebidas tradicionales que evolucionaron en estos casi 500 años. La mesa de la gastronomía típica del Paraguay descansa sobre 4 patas. En primer lugar, las carnes de res, gallina, cerdo, oveja, pescado y de caza. Luego vienen con la misma fuerza los derivados de la yuca o mandioca y el maíz. Y finalmente los frijoles o porotos. El pueblo paraguayo es eminentemente carnívoro. No puede pasar un día sin el consumo de la carne, especialmente la carne vacuna. El asado paraguayo posiblemente sea el banquete más demandado tanto dentro como fuera del país, ya que se lo prepara cada domingo o en cualquier acontecimiento. Es muy popular la venta de los asaditos con mandioca por las calles en todo el país. La cocción del asado depende de cada zona o costumbre, que puede ser partiendo de técnicas prehispánicas de asar sus carnes de caza o de pesca por palos verticales, horizontales o inclinados con relación al fuego, o sobre empalizadas, hoy día parrilla, puede ser al horno, al murciélago o a la olla. Este asado tiene una compleja presentación, ya que está acompañado por varios complementos dependiendo de la región. La mandioca o yuca, la sopa paraguaya, el chipaguazú son los infaltables compañeros. Para la previa entre trago y trago se sirve una picada de diferentes chorizos, morcillas, achuras y vegetales asados, vellú, chipacaburé, yuca, abundante chimichurri o salsita picante. Además, para completar la mesa vienen las ensaladas más populares, la del poroto, de arroz y de vegetales crudos. Al sur del país, además de las picadas y complementos, está el batiburrillo. Siguiendo con la carne vacuna, desde 1555, con la aparición de las 7 vacas y un toro traídos por el primer gobernador para minar de ganados todo el Río de la Plata, aún sigue muy vigente hasta hoy el uso de la carne seca. En las 70 fundaciones desde Asunción, madre de ciudades, tanto en Paraguay como en Bolivia, Argentina y Brasil, el menú de aquellos expedicionarios
ya era el guiso carretero y el asado. Actualmente contamos con el sooku y arroz, la chastaca, empanadas y locros. Pasamos a los platillos a base de la mandioca y del maíz que, desde la época prehispánica, los dos vegetales se empleaban separada o conjuntamente. Contamos con más de 70 variedades de chipas, como 7 clases de mbejú o la evolución del casabe o la tapioca. Está el chipaguazú, el mutucá, 5 tipos de sopa paraguaya, la única sopa sólida del mundo, dependiendo de su relleno. 4 formas de locro, que en quechua significa guisado. 6 yopará, variante del locro y corresponde a los guisados precolombinos. 4 clases de boriborí. Está el soapuá, diferentes guisados, sopas, caldos y puchet. Entre tantos postres típicos se destacan el cocerebá, caracolitos de apepú, cambujeé, pererá, cauyú, anday cambú, cayayú, cailadrillo, queso y maní con miel de caña o de abeja. Entre las bebidas típicas menciono el cocido negro, infusión a base de la yerba mate, que los guaraníes ya conocían 500 años antes de los españoles, convertido luego en mate, y el tereré, desde la fundación de Asunción, cuando los españoles le incorporaron la bombilla. Está la mistela o el licor del doctor Francia, también de la época colonial, el clericó, el carulín, las alojas, importantes variedades de caña, el chiriqui y el memeque, entre otras. Desde Paraguay, un saludo muy especial.